Este mundo hoy ofrece mil opciones a seguir. Cuán difícil nos parece, qué ejemplo elegir. Si no encuentras el modelo ni el héroe ideal, que imitando puedas siempre lo correcto realizar. Al abrir tu Biblia puedes el mejor consejo hallar. De Jesús sigue los pasos y seguro triunfarás. Sé imitadores de Cristo, pues no falles, siempre es fiel. Sé imitadores de Cristo, caminemos junto a Él, en tu vivir, en tu reír, en tu decir, en tu sentir. Es un reflejo de su amor, un ejemplo de valor, un destello de su luz. Solo imita a Jesús. Aunque caigas, no te rindas, Dios te puede levantar. A la humanidad tú puedes con tus actos ayudar. Si juntamos nuestras manos y miramos a Jesús, si unimos nuestras fuerzas apoyados en la cruz, por su gracia las barreras derribadas quedarán. Del amor de Jesucristo todo el mundo escuchará. Sed imitadores de Cristo, pues no falles, siempre es fiel. Sed imitadores de Cristo, caminemos junto a Él, en tu vivir, en tu reír, en tu decir, en tu sentir. Es un reflejo de su amor, un ejemplo de valor, un destello de su luz. Solo imita a Jesús, solo imita a Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, el Señor les bendiga. Les saludamos con la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias, hermanos, que el Señor nos permite una vez más la vida, el aliento para honrarle y glorificarle. Y bueno, ofrecer una disculpa, amados hermanos, se han presentado pues algunos detalles técnicos que no nos permitían entrar al aire. Pero a Dios gracias, hermanos, que un poco retrasados, pero ya estamos, hermanos, en sus hogares. Así que les pedimos, hermanos, que, pues bueno, avisen, corran la voz de que ya estamos, hermanos, pues de esta manera activos y a gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Una vez más está con nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y le saluda en cabina nuestro hermano joven Elías Ramsés Villanueva en el equipo técnico, solucionando, hermanos, estos detalles que bueno, no se nos habían presentado, pero que siempre hay una primera vez, pero gracias a Dios que ya estamos activos. También le saluda, hermanos, nuestro hermano joven Samuel Villanueva, ministrando por medio de la alabanza y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Mándenos sus saludos, hermanos, sus peticiones, ya que bueno, en un momento después de la palabra estaremos leyéndolos y estaremos orando por todo aquello que es necesario. Hoy, hermanos, como todos los temas, interesante, muy hermoso, pues este tema, hermanos, que principalmente va dirigido a los que servimos en la obra de Dios y se titula Dechados de la Grey.
Así que bueno, sin más preámbulos, hermanos, vamos a dar inicio. Les invito para que oremos, hermanos. Pidámosle al Señor que no sea el hombre, que no sea el siervo, sino la potencia de su Espíritu Santo y su bendita palabra obrando en nuestras vidas. Oramos pues a nuestro Dios. Padre Santo, Creador de los cielos y de la tierra, Dios mío y Rey mío, una vez más, Señor, te rendimos pleitesía, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Grande es tu majestad, inalcanzable tu justicia. Por eso en esta hora, Padre amoroso, estamos delante de tu bendita presencia para pedirte, Señor, que derrames del maná que desciende del cielo. Así como allá en el desierto, el que menos escogió fueron 6 montones, Padre mío, hoy tu palabra sea basta para aquel que tiene hambre. Tu Espíritu Santo sacie para aquel que tiene sed. Y sobre todo, Padre mío, bendice en el nombre de Jesús a cada hogar y a cada familia. Danos entendimiento y sabiduría, capacidad, pues, Señor, para poner por obra tu bendita palabra. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas que en este momento se están conectando, que están pendientes, Señor, de tu bendita palabra a través de esta transmisión, que sea, Padre Santo, para tu honra y tu gloria. Una vez más, Señor, te alabamos, te bendecimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien, amada iglesia, pues estemos atentos. Hoy, una vez más, el Señor derramará de sus ricas bendiciones a través de su santa palabra. Vamos a pasar, hermanos, a la alabanza y adoración. Lo hemos dicho, traigamos nuestro presente, hermanos. No se concrete solamente a quizás sentarse a la pantalla, hermanos, y escuchar, sino alabe, glorifique el santo y bendito nombre de nuestro amado Salvador. Voy a ceder cámara y micrófono a nuestro hermano joven Samuel Villanueva y enseguida regresamos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a entonar unos coros, unas alabanzas, esperando que sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Él es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con Él paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Él es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con Él paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé,
Los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron. No se levantarán más, no se levantarán más, no se levantarán. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está en ese lugar. El Señor está en ese lugar. El Señor está en ese lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Hermanos, que Dios les bendiga, esperando que haya sido para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén, gloria al Señor. Dios bendiga el ministerio de nuestro hermano joven Samuel Villanueva. Dios le dé grande y ricamente en este gran y hermoso ministerio. Gloria al Señor. Bien, amada iglesia, vamos a participar del alimento, que es lo que nos motiva y nos mantiene en vida espiritual para poder estar de pie, y gracias a nuestro Señor y amado Salvador Jesucristo. Para esto, hermanos, conforme al tema de hoy que se titula Dechados de la Grey, vamos, hermanos, a aquella carta primera del apóstol Pedro. En el capítulo número 5, vamos a leer, hermanos, dos versículos, el 2 y el 3. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Gloria al Señor. Es palabra fiel y verdadera
palabra de vida eterna. Dice así, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. Y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Amén. Gloria al Señor. Bueno, aquí está, hermanos, la encomienda, decía yo. Principalmente hoy esta palabra, hermanos, va para aquellos que servimos en la obra del Señor, siendo quizás encargadas de oración, siendo quizás, hermanos, practicantes, diáconos, ministros, anciano, obispo, todo lo que concierne, hermanos, a la obra de nuestro Dios. Hemos sido bienaventurados los que trabajamos para el Señor porque es la mejor empresa. Él es el mejor patrón. Y nosotros, hermanos, trabajando, servimos a aquel que es dueño de la vida y que nos recompensará, hermanos, tanto en esta vida como en la otra. Por eso es importante, amada iglesia, que entendamos la función de un pastor, principalmente de un pastor. Por eso mencionábamos al practicante, al diácono, al ministro, al anciano y al obispo, porque de alguna manera todos han sido pastores o todos llevan un cargo, hermanos, y predican en los altares de Dios o predicamos en los púlpitos. Es necesario que entendamos esto. El Señor nos dice a través de Pablo, apacentad la grey. Esto quiere decir, hermanos, que estamos puestos para dar alimento, para dar, hermanos, una guianza, para dar seguridad, para dar, hermanos, un motivo para adorar a Cristo. Es decir, a través del consejo, a través, hermanos, de la palabra, a través de la alabanza, de los ministerios, pero sobre todo, hermanos, a través de ese dechado que Dios, hermanos, demanda de cada uno de los siervos. Por eso quiero explicar, hermanos, el significado de esta hermosa palabra, dechados o dechado de la grey. Porque, pues bueno, antes que poderla aplicar en nuestra vida necesitamos saber qué significa. Porque a veces erróneamente, hermanos, aplicamos conceptos que pues nada que ver, que no tienen razón alguna de lo que estamos hablando. Y bueno, dechados de la grey, hermanos, significa ejemplo de la grey. No le demos otro término a esta palabra, no le demos otro significado. Dechado de la grey es ejemplo de la iglesia, ejemplo del pueblo, ejemplo de los demás. Por eso, hermanos, es tan importante para nosotros, los siervos, los predicadores, los pastores, los ministros, los diáconos, los que están practicando, los que ya son ancianos o el obispo gobernante, hermanos, debe de ser un ejemplo para toda la iglesia. En este caso, para el movimiento, la Iglesia Cristiana Universal Apostólica de Jesús Pentecostés, y sobre todo para esa gran nube de testigos que son los de allá afuera. Los que, hermanos, están con la mira en cada uno de nosotros y no perdonarán ningún error, ninguna falla. Por eso, amada iglesia, amados consiervos, hoy vamos a reflexionar si en nuestra iglesia está un buen pastor, un buen siervo, que es dechado de cada una de las personas que se congregan, si es ejemplo de cada uno. Porque sinceramente, amados hermanos, Dios demanda muchas cosas para poder servirle. Aunque algunos dicen que solamente basta el ánimo,
que basta, hermanos, la disposición. Yo quiero decirles que conlleva a muchas cosas. Porque también, hermanos, por eso fracasan las iglesias, por eso fracasan, hermanos, ciertos grupos, porque se pone muchas veces a hermanos o hermanas encargadas de oración o se les asciende a diaconisa, que no tiene nada que ver con los ministerios, pero sí, hermanos, con una preparación. Y aparte de la preparación, hermanos, el Señor unge a sus siervos. Y aparte de la unción, debemos depender, hermanos, de las sagradas escrituras que terrenamente o espiritualmente, como usted lo quiera ver, representa, hermanos, la voluntad de Dios, la vida de Jesucristo y el modelo a seguir. Nosotros debemos ser ejemplo de la grey, así como Jesús es el ejemplo de todos nosotros, al cual predicamos. Pero que es necesario, hermanos, tener una convicción, tener una calidad moral, espiritual, para poder, hermanos, quizás llevar a cabo una prédica a través de la cual, hermanos, queremos exhortar o queremos corregir. Es necesario que primero nos exhortemos nosotros mismos y nos corrijamos nosotros mismos. Por eso, mire lo que dice la palabra del Señor. Allá en Números 18:7, libro de Números, capítulo 18, versículo número 7. ¿Qué dice el Señor, hermanos, en esta hermosa palabra? Vamos a leer, hermanos, si tiene su escritura, acompáñenos, y si no, en la pantalla se estará, hermanos, poniendo esta cita. Números 18:7 dice así en el nombre de Jesús. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo negocio del altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se llegare morirá. Amén. Gloria al Señor. Por eso decía yo, hermanos, que somos privilegiados y somos bienaventurados los que trabajamos en la obra de Dios, porque el Señor nos ha dado este sacerdocio, este ministerio. Pero ponga atención, amado consiervo, que este hermoso versículo dice: tú y tus hijos guardarán de todo negocio del altar y del velo que está adentro. Es decir, que cada siervo, cada sierva lleva a cabo su ministerio en compañía de sus hijos, en compañía de la familia. Nosotros sabemos, y hay muchas situaciones, hermanos, del por qué pudiéramos pues justificarnos quizás el que el siervo siempre anda solo, nunca con la esposa, nunca con los hijos. Quizás porque tiene un impedimento, o porque los jóvenes estudian, o porque trabajan, o bueno, puede ser, hermanos, infinidad de justificaciones. Pero el Señor nos pide que ejerzamos el sacerdocio juntamente con nuestros hijos. Y en aquel tiempo, hermanos, Dios daba este don, Dios daba este ministerio a algunas personas específicas, es decir, a los levitas. Y si por algún motivo, hermanos, alguna persona entraba al lugar santísimo, moría instantáneamente, hermanos. Tan delicado el asunto para Dios en aquellos tiempos como ahora. Por eso es necesario cuidar, hermanos, nuestra condición, porque también pisamos el altar santísimo.
Estamos en el tiempo de la gracia, pero no podemos ocultarnos en ese argumento, hermanos, de tener una vida desordenada y estar en el lugar santísimo predicando lo que no practicamos. Seamos ejemplo de la iglesia. Por eso es necesario que seamos enseñados por el Espíritu Santo. Dice la bendita palabra, y vamos a escudriñar, hermanos, allá en Isaías 6:8, libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8. Ciertamente es importante la disposición, pero es necesario entender varias cosas, hermanos. Isaías 6:8 dice así: en el nombre, del Señor. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién nos oirá? Gloria al Señor. ¿A quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Gloria al Señor. Aquí está la disposición. El Señor pregunta: ¿a quién enviaré? Porque el Señor, hermanos, también considera la disposición, el querer. Porque el Señor nunca va a ejercer, hermanos, algo arbitrario. No te va a poner a la fuerza. Como pues en muchos movimientos, hermanos, pues se lleva a cabo, ¿verdad? Vamos a decirlo de esta manera, pues se obliga. Yo he escuchado a hermanos consiervos que dicen: yo no quería ser pastor aquí, pero me insistieron tanto que pues aquí estoy. Pero en realidad no quería. Pero en realidad no estoy preparado. Pero como hacía falta un siervo, pues me pusieron y no sé qué hacer. Y ni quiero estar aquí. Es necesaria, hermanos, esa disposición, pero yo pido a mis hermanos consiervos que tengamos visión, hermanos. No porque yo esté en contra de alguien en específico, sino que el sacerdocio, hermanos, es un ministerio tan delicado que si viviéramos en aquel tiempo, hermanos, todos los que hoy servimos ya hubiésemos caído muertos instantáneamente. Porque no todos, hermanos, tenemos una vida en santidad, ni en moral, y ni en ánimo, y en muchas cosas, hermanos. Por eso hay muchos conflictos internos, por eso hay muchos conflictos a nivel movimiento, y por eso ha habido muchas divisiones. Pero hoy, hermanos, el Señor nos está hablando, y sí quiero ser enfático, hermanos consiervos. No nos vayamos a molestar o a sentir como muchas veces decimos, porque tomamos esto como algo personal y se llega a decir: el hermano Elías lo dice por mí, o por la situación que apenas viví con él, o que pasó y él miró, qué sé yo. No, amada iglesia, no, hermanos consiervos. La palabra de Dios la hago mía primeramente. Yo voy por delante, amados hermanos. Si algo hay que corregir de aquí para allá, primero lo hago yo, por amor al ministerio que me ha sido concedido, por el sacerdocio. Esto debemos buscar todos, hermanos, ser ejemplo de la iglesia. Yo quiero pedirle a mi hermano joven que veamos algunos requisitos, hermanos. Yo lo hice de esta manera, en referencia, hermanos, a pues lo que el Espíritu me da para hoy poder estar aquí, hermanos, y hablar para todos ustedes.
Hay características, hermanos, para aquel que quiera servir, que quiera tomar un ministerio, debe estar preparado en estas cosas que vamos a mencionar. Y no lo digo yo, lo dice el Señor a través de su santa palabra. Como son muchas, hermanos, pudiéramos pensar que no hubiese alguien realmente capaz o capacitado para ejercer el sacerdocio, el obispado, o hermanos, ser pastor, representante de jurisdicción, regente, no sé, el ministerio que sea, hermanos, es necesario aplicar todos estos adjetivos, todas estas cláusulas que deberíamos estar firmando en un contrato con Jesucristo. Y la primera, hermanos, es la siguiente: para poder ser ejemplo de la grey, el pastor, el siervo y lo que hemos dicho debe de ser, número 1, irreprensible. Y la cita, hermanos, que no la voy a leer, la vamos a estar mirando en pantalla, es 1 Timoteo 3:2 y Tito 1:7. Debemos de ser irreprensibles, no tener, hermanos, algo que se nos pueda reclamar. Algo que visiblemente, hermanos, o manifiestamente esté en nuestra contra como una mala obra. Puede usted checar estas citas después con calma. Número 2, debe de tener buen testimonio. 1 Timoteo 3:7. El siervo debe de tener buen testimonio, no solamente en su casa, con la iglesia, con los consiervos, con los vecinos, en su trabajo. ¿Se da cuenta? Decía yo, deberíamos estar firmando estas cláusulas en un contrato con Jesucristo cuando decidimos servir a Dios. Porque cuánto siervo y consiervo y sierva y consierva, iglesia en general, hermanos, hay con malos testimonios. Pero no vengo aquí a juzgar, hermanos. Vengo a hacer un llamado al análisis y a la reflexión de que debemos, hermanos, ser dechados de la grey. Ser ejemplo, pues, para ellos con nuestro hablar, nuestro caminar, nuestro vestir, nuestro ministerio, nuestro matrimonio, nuestros hijos, todo lo que conlleva. Palabra dura es esta, dice el Señor. ¿Quién la podrá llevar? Solamente, hermanos, los que estamos maduros espiritualmente. Los niños en la fe, los de la lechita espiritual, hermanos, seguramente se van a enojar conmigo, se van a molestar por tocar estos temas. Pero es necesario, hermanos, porque debemos de estar sirviendo a Dios honestamente, íntegramente. Solamente hay uno, hermanos, que lo ha hecho y lo sigue haciendo. Jesucristo, el blanco perfecto, el ejemplo de todos nosotros. Número 3, decoroso. Debe ser decoroso. 1 Timoteo 3:2. Decoroso, hermanos, pues de alguna manera debemos de ser con ese, pues, ¿qué le diré? Ese toque, que nosotros, hermanos, no debemos de ser uno más o uno menos, o más alto o más bajo, ¿cómo le pudiera yo decir, hermanos? El decoro es una virtud que muchos pues carecemos, y me cuento entre ellos, hermanos, porque pues no todos somos agraciados, no todos tenemos pues esa chispa, ¿verdad? Solo la da el Espíritu Santo, hermanos, para ser honestos, modestos, serviles, amables y bueno, todo lo que conlleva esta palabra que encierra, hermanos, muchos significados. Pero busquemos ser decorosos. Número 4, sobrio. La cita está en 1 Timoteo 3:2 y en Tito 1:8. Sobrio es lo contrario a un borracho, hermanos. Usted sabe cómo camina un borrachito, ¿verdad?
para allá, para acá, se cae, se levanta, se vomita, se queda dormido en la calle, dice incoherencias, es a veces ofensivo. Si se acerca una persona, la persona lo repudia o lo evita, pues. Ser sobrio es todo lo contrario, hermanos. Es decir, en los 5 sentidos, sin, hermanos, trastabillar ni en el hablar, ni en el caminar, ni en la conducta, sino, hermanos, con plena conciencia de lo que estamos hablando y diciendo. Es decir, todo lo contrario a lo que hace un borrachito físicamente. Nosotros espiritualmente, hermanos, lo debemos de hacer delante de nuestra grey en sobriedad y en seriedad, en compromiso. Número 5, dueño de sí mismo. La tenemos también en Tito 1:8. Gloria al Señor. Tito 1:8. Dueño de sí mismo. ¿Qué quiere decir dueño de sí mismo, hermanos? Que sabe tomar decisiones, que tiene, hermanos, una integridad, que sabe quién es, que reconoce dónde está parado. De esta manera, hermanos, si somos dueños de nosotros mismos, vamos a poder dominar nuestro lenguaje, nuestra conducta, nuestro pensamiento y, claro, las acciones que vamos a tomar van a ser con todo lo que ya hemos dicho, con sobriedad, con buen testimonio y pues bueno, todo lo que conlleva. Es necesario que seamos dueños de sí mismos para poder tener control de nosotros mismos. La número 6, prudente. 1 Timoteo 3:2. El siervo, el pastor, el diácono, el ministro, el anciano, el regente, el obispo, debe de ser prudente. Y la prudencia, hermanos, es algo que muchos no tenemos. Ser prudente, hermanos, lo vimos no hace mucho acerca de aquel hermoso tema, mujer prudente, mujer sabia. Y dimos, por ejemplo, por mencionar alguno, o que fue el central, Abigail. Una mujer sabia, una mujer prudente, que antes de actuar se piensa, se analiza, se ven los pros y los contras, y de esa manera prudente se puede en consecuencia actuar en beneficio y no en perjuicio de nadie. Ser prudente es un gran atributo de aquel que quiere servir a Dios. Número 7, debe de ser justo. Tito 1:8. Justo. Claro que la palabra dice que justo, hermanos, no hay uno solo Jesucristo. Pero aquí se refiere, hermanos, a que seamos en justicia, tanto, hermanos, quizás moral, espiritual y civil, es decir, con las autoridades civiles. Seamos justos, no torzamos lo derecho, no defraudemos la balanza de una báscula, es decir, si son kilos, son 1000 gramos, no 800 ni 900. Seamos justos en nuestro hablar, seamos justos, hermanos, en lo que vamos a quizás aconsejar, porque si damos kilos de 800 gramos, perdón, hermanos, si damos kilos de 800 gramos, la iglesia se va a quejar. Y enseguida vamos a ver por qué. Porque no estamos siendo buenos ejemplos. El 8, santo, debe de ser santo, debe vivir en santidad. Tito 1:8. El Señor dice, sed santos como yo, que soy el santo de Israel. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Vuestra santidad. Y sin santidad, nadie le verá al Señor. Por eso, hermanos, para poder estar en el lugar santísimo, debemos de llegar, hermanos, con el mayor porcentaje de santidad. No de perversidad, ni de iniquidad, ni de ninguna otra cosa, ni malicia, ni engaño, no, santidad. Se da cuenta que si hubiésemos firmado ese contrato con el Señor,
hermanos, ya nos hubiera demandado nuestro Salvador, porque estaríamos incumpliendo varios de estas cláusulas o varios de estos puntos. El número 9, amante de lo bueno, Tito 1:8. El Señor dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos si no hubiésemos desmayado. No pagad mal por mal, antes pagad con un bien el mal que os han hecho. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Se da cuenta, hermanos, cuánto conlleva ser siervo o sierva de Dios? Número 10, hospedador. 1 Timoteo 3:2 y Tito 1:8. Debemos ser hospedadores, hermanos. Es decir, algún siervo va, hermanos, de visita a una jurisdicción, qué sé yo. Hermanos, ¿por qué no invitarle una cena, un almuerzo, una comidita, un refresquito, agüita, qué sé yo, un descanso a la sombra quizás de un buen árbol, o ponerle un ventiladorcito, hermanos, para que se refresque? Ser hospedadores, porque el Señor dice que muchas veces sin saberlo estamos hospedando ángeles de Dios. Pero hoy en día, hermanos, está tan desatada la seguridad, la violencia, que pues si alguien nos pide hospedaje, dudamos y tenemos miedo, hermanos. Y es normal, es aceptable hasta cierto punto, pero entre nosotros creo que nos conocemos, aunque sabemos que dentro de la iglesia hay lobos rapaces infiltrados, hermanos, dentro de nuestros hogares o de nuestras iglesias. Sí debemos, hermanos, ser hospedadores con precaución. Ciertamente necesitamos adaptarnos a los tiempos, hermanos. Gloria al Señor. Número 11, amable. 1 Timoteo 3:3. La amabilidad, hermanos, abre muchas puertas. Mire, yo le comentaba a mi esposa apenas el día de ayer en una tienda, pues vamos a decirlo así, de autoservicio, que tuvimos que, hermanos, ir por algunas cosas para el hogar. Yo venía cargado, hermanos, no pensé sacar tantas cosas, vamos a decirlo así. Íbamos por una o dos y pues ya venía yo con todo, casi se me caía. Y hermanos, una persona, específicamente una mujer, que tenía su carrito y la fila estaba larga, hermanos, me ofrecía, mire, parte de su carrito para que yo pusiera mis cosas ahí. Y me decía, mire, descanse, ponga aquí sus cositas. Ya llegando, pues las toma y paga. Pero como estamos, hermanos, en esta cuarentena y pues vamos a decirlo así, en estos centros comerciales no quieren que entre más que un miembro por familia. Le decía yo, no, porque van a pensar que venimos juntos y nos van a querer, pues retirar la compra, no van a querer vendernos, pues, porque ahorita hay muchas reglas. Y dijo, tiene razón. Pero hermanos, esa amabilidad, esa disposición, sinceramente me llamó la atención, hermanos, porque más adelante, porque ella iba pues delante mío, ella llevaba su carrito con mucha mercancía y yo unas cuantas, hermanos, más me sorprendió porque me dijo, pásese usted para que le cobren primero. Hermanos, yo le dije a mi esposa, nunca me había topado con una dama. Y pues le daba como risa, ¿no? ¿En qué sentido? Ya le empecé a explicar y dice, pues sí, tienes razón. Y es que, hermanos, hay pocas personas amables. Y estamos hablando de quizás una persona inconversa. Cuanti más entre nosotros, amados hermanos, cuanti más como siervos de Dios debemos de ser amables con toda la grey. No porque esté ancianita, no porque sea un niño, los vamos a menospreciar. Seamos amables con todos y darles una sonrisa y brindarles confianza, hermanos. Y esto abrirá las puertas. Y no me refiero a su casa o no, hermanos, a las puertas de la bendición de Dios. Estemos entendidos de estas cosas. Número 12, apacible. Apaciguar, hermanos.
Siempre buscar la reconciliación. Si vemos por ahí, hermanos, algo que ya se está saliendo de control, apaciente, apacigüe, ponga calma, traiga cordura, sea apto para esto, porque yo escuchaba alguna vez, hermanos, que decía un matrimonio, sí, si tú gritas, yo grito más. Si me pegas, te doy 2. Y el que ríe al último ríe mejor. Y bueno, cuántas cosas, hermanos, que acrecentan la situación. Mas nosotros estamos llamados para apaciguar, hermanos, para tranquilizar. ¿Lo estamos haciendo, amados consiervos? Gloria a Dios. Pero si no lo estamos haciendo, hoy es el día en que debemos de meditar en esta palabra. Continuamos con el número 13. No iracundo, Tito 1:8, no iracundo. Cuánta ira, hermanos, reprimida muchas veces en nosotros como siervos. Quizás no nos puede decir alguna hermana porque ya me quiere mandar. No estoy de acuerdo. Se tiene que sujetar. Y bueno, de una manera, hermanos, como que explotamos, y generalizo y me tomo en cuenta, porque esto no va para alguien en especial, más bien va para todos los que servimos, sea hombre o mujer. Hermanos, no demos paso a la ira. Si estamos hablando de apacibles, así no vamos a poder hacerlo. Porque si nosotros estamos, hermanos, de alguna manera queriendo apaciguar, pero nos conocen como iracundos, olvídese, nos tapan la boca inmediatamente. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos, con todas estas cosas. Número 14, no pendenciero. Primera a Timoteo 3:3 y Tito 1:7. Bueno, hermanos, esta palabra de pendenciero ciertamente me causa, hermanos, algo que, pues no sé, no sé ni cómo explicárselos, hermanos. Tengo una definición quizás errónea, o tengo una definición, hermanos, como equivocada, pues. Que el Señor me perdone si me estoy equivocando, y si alguien me puede sacar de esta duda, bueno, se lo agradeceré, hermanos, porque para mí pendenciero ciertamente es como una persona, hermanos, que se la pasa, vamos a decirlo así, como aquel fiestero, como aquel parrandero, como aquel que solo, hermanos, quiere estar de un lugar para otro. Y esto, hermanos, el Señor nos dice que no seamos como, hermanos, las hojas que arrastra el viento, sino que hagamos y echemos raíz en un lugar. No vayamos de aquí para allá, hermanos, ni seamos como nubes sin agua, secas y vacías, que arrastra el viento, pero que pues no llevan lo que debe de ser, que es la lluvia. Por eso, amada iglesia, tengamos mucho cuidado y analicemos si nuestro pastor, si nuestro ministro, si nuestro regente, si nuestro anciano, nuestro gobernante tiene estas cualidades que el Señor está enumerando para todos nosotros. Número 15. No codicioso de ganancia deshonesta. Primera Timoteo 3:3 y Tito 1:7. No codicioso de ganancias deshonestas. Bueno, aquí, hermanos, pues si abriéramos un paréntesis, nos tardaríamos 2 o 3 horas hablando de esta situación, hermanos. Nosotros sabemos que, por ejemplo, hermanos, el Señor nos dejó en su palabra un ejemplo allá del profeta Balaam. Hermanos, era un profeta que se alquilaba al mejor postor. Es decir, servía donde más le pagaban. Nosotros, hermanos, sabemos que en la obra no servimos por un sueldo. Nosotros no estamos, hermanos, pues de alguna manera por una ganancia, sea honesta o deshonesta. Porque dice el Señor, hermanos, gloria al Señor.
Dice allá en la bendita palabra de nuestro Dios, permítame tantito, hermanos. Dice allá en Hechos 20:28, y ahorita continuamos con esta enumeración. Hechos 20:28, dice así en el nombre del Señor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Si se da cuenta, dice, hermanos, que el Espíritu Santo nos ha puesto para apacentar la iglesia del Señor y nos ha puesto por obispos. Gloria al Señor. Hermanos, la iglesia no es para beneficiarse, vamos a decirlo de esta manera. La iglesia no es, hermanos, para pedirle quizás, hermanos, algún apoyo, alguna ayuda. Mire, cuando ellos la ofrecen es diferente, hermanos. No seamos como aquel profeta de Balaam, que pues donde más había, hermanos, pues ahí estaba. Dice Primera de Pedro 2:9, una lectura muy conocida, hermanos. Primera de Pedro 2:9 dice así, hermanos, en el nombre del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor. Se da cuenta, hermanos, que hemos sido escogidos, hemos sido bienaventurados para que el Señor nos ponga como obispos, como sacerdotes, hermanos, para cuidar de ellas, no para hacer cosas diferentes. Algo muy duro, hermanos, que voy a leer en Isaías 56:11. No es para ofender la palabra, hermanos, es para redarguir, es para corregir. Y dice así, hermanos, Isaías 56:11 y 12. Gloria al Señor. Dice así en el nombre de Jesús. Y esos perros ansiosos no conocen hartura, y los mismos pastores no supieron entender. Todos ellos miran a sus caminos, cada uno a su provecho, cada uno por su cabo. Venid, dicen, tomaré vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Amados hermanos, esta lectura nos habla de que debemos estar atentos. Si alguien de la grey, hermanos, está haciendo algo que no corresponde a lo que profesamos, debemos saber distinguir, porque el Señor demandará todo esto de nosotros. Debemos de hacérselo saber, decirle, hermano, hermana, en el amor en Cristo, usted no debería estar diciendo o haciendo esto o aquello porque no conviene. Porque si no lo entendemos, porque si no lo hacemos, el Señor nos va a demandar, hermanos. Y no por eso vamos a cobrar. Y no por eso vamos a recibir algún beneficio si no les decimos nada, hermanos, que porque pues me apoya seguido, que me da esto, que me da aquello. Bueno, lo voy a dejar que siga haciendo lo que quiera. No, amados hermanos. Dice el Señor allá en Jeremías 6:13, libro del profeta Jeremías 6:13, dice así en el nombre del Señor. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande de ellos, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Se da cuenta, amada iglesia? No me refiero a alguien en específico, aclaro. Hay movimientos, hermanos, de la
el evangelio de la prosperidad, de la sujeción y de muchas otras cosas que no son bíblicas y que son, hermanos, mentiras a través de las cuales tienen o quieren tener al pueblo, hermanos, en sujeción y obediencia, pero erróneamente. Otros más, hermanos, como podemos mencionar en la religión que más abunda a nivel mundial, hermanos, que es el catolicismo. Si usted quiere una misa, le cobran. Si usted quiere que le visite el sacerdote para los santos óleos, le cobran. Si usted quiere, hermanos, un bautizo, una confirmación y todo aquello que ellos llevan a cabo, le cobran. Y hasta le preguntan, ¿quiere la iglesia adornada o sencilla? Porque dependiendo de eso es el costo. No es, hermanos, para estar codiciando pues ganancias deshonestas, hermanos. Nosotros debemos de hacerlo por amor a la obra. Pero la necesidad a veces es tanta, hermanos, que pues bueno, a veces nos atrevemos, ¿verdad?, a pedir un apoyo, pero Dios conoce la necesidad, hermanos, pero hay muchos que, bueno, ya lo hacen como un mal hábito, deseando pues llenar sus bolsillos, vendiéndose al mejor postor. Dios tenga misericordia, hermanos, de todas estas cosas. No lo digo, hermanos, de mala manera ni para ofender, sino para exhortar. Vamos con el siguiente, número 16, no soberbio. Tito 1:7. Hermanos, aquí también pudiéramos abrir un paréntesis, la soberbia, hermanos, en muchos de los siervos, quizás en mí mismo, hermanos, es en un porcentaje alto. La soberbia, hermanos, es aquello que hace que uno se esponje y se sienta, hermanos, con autoridad y con prepotencia y hermanos, sobajando, humillando, lo cual no es digno de un sacerdote, no es digno de un ministro, no es digno de un regente, ni de un anciano, ni de un obispo. Es más, no es digno para cualquier persona ser soberbio. Porque el Señor dice, el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y nosotros como sacerdotes, como pastores, hermanos, no debemos tener soberbia. Está reprobado, hermanos, por Dios quien tal cosa hace. Gloria al Señor. Número 17, no avaro. Y aquí, hermanos, también enfatizamos, porque hay hermanos no de este movimiento, de otro, donde pues hacen tandas, donde hermanos hacen préstamos por un módico porcentaje del 20%, del 30%, o deme las escrituras de su casa y cuando me pague, hermana, pues yo le regreso sus escrituras. Si no me paga, tomo posesión de su casa. Esto es avaricia, hermanos. Y nada de esto debe de caber dentro del pueblo de Dios. Nunca buscar el mal de nadie. Si usted quiere apoyar, ayudar a alguien, hágalo de todo corazón y sin pedirle, pues, hermanos, las escrituras de su casa o X cosa. Un primo me decía con cierta sabiduría, cuando alguien te pida prestado, préstale lo que estés dispuesto a perder. Si tú me pides 1,000 pesos y sé que no pagas y tienes tu mala fama, toco mi corazón, pongo mi mano en el corazón y digo, voy a perder 1,000 pesos, me duele, puedo ayudarte solo con 200 y ya sé que no me los va a regresar. Si me los regresa es ganancia, si no, le presté lo que estoy dispuesto a perder. Pero hermanos, eso de andar demandando, de andarse peleando en la calle por dinero, bueno, no cabe en un servidor. Gloria al Señor. Continuamos con el 18, ya estamos por terminar, hermanos. No dado al vino. 1 Timoteo 3:3 y Tito 1:3. Bueno, aquí difiero un poco, ¿verdad? No creo que haya hermanos dados al vino, aunque por ahí hay testimonios, hermanos, de que fui, pero ya no, el Señor me cambió. Pero también hay testimonios, hermanos, de algunos hermanos que dicen que los han visto, que van a la tienda por sus, usted sabe,
las marcas y las grandes y las chiquitas y que amargas y que las claras y que las oscuras y bueno, hermanos, para la borrachera pues. Esto no es para los siervos. Los siervos no deben de ser dados al vino. Y si se va a emborrachar, que sea del Espíritu Santo, para hablar en lenguas, para sanar enfermos, para recibir dones espirituales, pero no de aquel vino, hermanos, que embrutece y que al rato, mire, allá están tirados, dando pena ajena. Dios tenga misericordia. Número 19. Que gobierne bien su casa. 1 Timoteo 3:4. Ay, hermanos, aquí hasta suspiro. Porque yo conozco, pues, no voy a hablar mal de nadie, a muchos siervos, hermanos, que sus hijos en desobediencia, sus hijos, hermanos, en el vicio. Y son ministros y son ancianos y muchas veces se justifican, es que pues no lo puedo obligar, ya es mayor de edad. El error fue mala crianza desde pequeños, que quizás los desatendieron. Que la esposa siempre en contra, enojona y que no acompaña a su marido a los cultos o a las visitas y menos sabiendo el ministerio que tiene, es decir, no gobierna su casa pues. ¿Cómo va a gobernar a la grey si no gobierna su propia casa? Y de esto hay mucho, hermanos. De esto hay muchísimo, pero nos concretamos solamente en una breve explicación. Yo sé que ya el Espíritu Santo nos está redarguyendo. Gloria al Señor. Número 20, marido de una sola mujer. 1 Timoteo 3:2. Marido de una sola mujer. Usted se ha de preguntar o decir, pues sí, ni modo que sea marido de 2 o de 3, pues eso no se puede. No, hermanos, aquí se refiere a que, mire, ya se casó, no les fue bien, se divorció y es pastor. Ya vio que la hermanita está viuda o también se divorció y ya busca por ahí entablar una relación y se vuelve a casar. Resulta que pues no es como pensaban, ejerce el pastorado, pero pues acuerdan pues que mejor se van a separar y cada uno se vuelve a casar. No, amados hermanos, el siervo, el buen ejemplo es marido de una sola mujer. Amén. Por eso, mire, nada de que pues es que con mi primera esposa tuve 2 hijos y fracasé. Y aún vive, ya se casó y yo me volví a casar. Con la segunda pues tengo 2 bebés y pues, pero pues me engañó y se fue. Y ando buscando. No, amados hermanos, el que quiere servir a Dios debe de ser marido de una sola mujer. Gloria al Señor. Número 21. Hijos en sujeción en toda honestidad. 1 Timoteo 3:4. Bueno, yo creo que esto ya lo dimos un poquito allá en que gobierne bien su casa. Hijos en sujeción con toda honestidad. Aquí hay mucho problema, hermanos, sobre todo si tienen un ministerio alto como anciano, como regente, como, pues bueno, diácono o ministro, qué sé yo. Hermanos, una mala fama por culpa de los hijos, así como el sacerdote Elí. Cuando sus hijos, hermanos, dormían con las mujeres a la entrada del templo, en donde tomaban el alimento de la preposición, en donde, hermanos, no respetaban nada, y el Señor le habló duramente a Elí y le dijo que en un solo día cortaría su brazo derecho y su izquierdo, dando a entender, hermanos, que sus 2 hijos morirían. Y así hay muchos malos ejemplos, hermanos. Por eso debemos ser cuidadosos en nuestro testimonio y en todo lo que conlleva esto. Gloria al Señor. Continuamos, ya voy a terminar. Número 22, apto para enseñar. 1 Timoteo 3:2, apto para enseñar. ¿Qué significa esto, hermanos? Que debemos estar preparados. Un siervo por ahí me decía, es que nosotros en la Universal somos líricos, predicamos lo que Dios nos da. Sí, es verdad.
Pero hay que andar en todos estos términos que estamos viendo para que Dios nos use verdaderamente sin tener que estudiar, hermanos, porque es promesa de Dios. No te preocupes por lo que has de hablar, yo pondré mi palabra en tus labios. Esto es real, pero se necesitan todas estas virtudes. Y como no las tenemos, hermanos, yo les sugiero que se prepare, que sea apto para enseñar, pero principalmente con su ejemplo. Un buen ejemplo, claro. Y dechado de la grey significa buen ejemplo de la iglesia. Gloria al Señor. Número 23. Capaz de exhortar y convencer. Tito 1:9. Capaz de exhortar. Mire qué dice el Señor. Capaz de exhortar, porque yo he platicado con muchos hermanos consiervos y dicen, yo no le digo nada a la hermana porque no, se enoja y deja de venir y no, me la he hecho de enemiga y tiene su grupito y al rato ya, no, ya hubo conflicto. Yo mejor me la llevo tranquila. Imagínense, hermanos, el pensamiento en un sacerdote. Hermanos, debemos tener ese valor espiritual. Pero claro, mire que hay maneras, siempre en el amor en Cristo, nunca como enseñoreándose de la grey, como leíamos al principio, hermanos. Siempre con la palabra, siempre amable, siempre respetuoso, siempre con buena moral, siempre con buena condición espiritual. Es decir, que seamos capaces de exhortar y hacer entender, hermanos. No nada más exhortar por exhortar. Debemos de ser capaces de hacer entender al hermano o a la hermana, tener los argumentos que Dios nos da, tanto, hermanos, cuando nos habla en pensamiento como en el conocimiento de la palabra, para sacar del error a tal o cual hermano o hermana. Porque, hermanos, eso de que pues yo me la llevo tranquila y no digo nada, Dios nos va a demandar, hermanos, porque tanto peca el que está haciendo el mal como el que consiente. Acuérdese, iglesia del Señor. Me faltan dos nada más, hermanos. No un neófito. 1 Timoteo 3:6. No un neófito. ¿Y qué significa esta palabra, hermanos? Pues que cree que todo lo sabe. ¿Qué me puede enseñar la hermana que pues solo es diaconisa? Yo soy ministro, yo soy anciano. ¿Qué me puede enseñar si llevo 20 años y él apenas 3 o 4? No, amados hermanos, el que quiera ser grande allá en el reino, hágase el más pequeño aquí, el más sencillo, el más humilde. No sea un neófito, no se infle y que diga yo todo sé, no. Y si lo sabemos, gloria a Dios, hermanos, pero sepamos exhortar y enseñar, ser aptos para todo sentido, hermanos. Mucho cuidado con todo esto. Y por último, número 25, que haga lo que predica, que esto es muy importante, que haga lo que predica. Santiago 1:22. Aquí, hermanos, está el asunto, el problema. ¿Cuántos predicadores no hay, hermanos, que se suben al púlpito o nos subimos al púlpito y, por ejemplo, decimos, la hermana llegó tarde, es muy impuntual? Por favor, sean puntuales, que el templo se abre a tal hora y que no estén distraídos. Si, hermanos, uno que está predicando y que está en el púlpito es, hermanos, irresponsable, siempre llega tarde, siempre llega corriendo, siempre está mal, hermanos, y está queriendo exhortar en lo que él mismo está mal. Por eso es necesario que pongamos especial atención a esto. Hacer, hermanos, llevar a cabo lo que predicamos. Si usted va a hablar de impuntualidad, sea puntual. Si usted va a hablar de no mentir, no mienta, hable siempre con verdad. Si usted, hermanos, va a regañar o va, hermanos, a querer corregir a alguien, primero corríjase usted como siervo. Yo no sé de estos 25 términos o adjetivos o cláusulas, en cuántas estaremos bien y en cuántas estaremos mal, hermanos. Haga un autoanálisis, no se ofenda. Por el contrario, rectifique.
Es que he estado mal en la prudencia. Bueno, me voy a esforzar con ayuda del Señor y seamos prudentes. No quiero cansarles, amados hermanos. Es un tema muy amplio. Necesitamos buenos siervos. No es que yo lo sea, no me jacto, no estoy afirmándolo, no lo estoy diciendo, sino que esta enseñanza principalmente es para mí porque estoy en el servicio de Dios. Busquemos cada día ser capacitados, ser aptos para estar, hermanos, al frente de un pueblo que no es nuestro. Nos ha sido conferido para cuidarlo, para apacentarlo, para, hermanos, guiarlo, para mostrarles la puerta. Recuerde, amado consiervo, que lo que usted haga, la iglesia lo va a imitar. Por eso Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. Les invito, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por esta hermosa enseñanza, esta hermosa doctrina, y que sea para honra y gloria del Señor. Padre amoroso, Jehová de los ejércitos, Espíritu Santo. Es un privilegio, Señor, tener el sacerdocio. Nos has escogido, Señor, para ser tus levitas, tanto los que ministran la alabanza como, Señor, los que predicamos. Ejercemos este hermoso ministerio del sacerdocio, de levitas. Por eso en esta hora, Padre Santo, yo te ruego en el nombre de Jesús, que nos des entendimiento a cada uno, Señor, de los que te servimos, que prediquemos con honestidad, Señor, con sinceridad, pero sobre todo con buen ejemplo de la iglesia. Que nuestro matrimonio, nuestros hijos estén en sujeción, Padre Santo. Que seamos todos en esa unión, Padre mío, deseando y buscando siempre lo bueno. Todo aquello que edifique, Señor, y si hemos de exhortar, que no sea derribando, Padre mío, o lastimando. Porque sabemos que aquel que es pobre en espíritu, aquel que está muriendo espiritualmente, de todo se ofende, todo le enoja, Señor. Danos la capacidad para poder ser aptos para hablar y exhortar. Yo te ruego, Señor, nos des ese don de servicio, ese don de sacerdocio, ese don, Padre mío, de ser pastores, sabiendo que tú eres el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas. No las trasquila, no las menosprecia. Antes a la pierniquebrada las venda, las cura, les unta aceite, las consuela y las carga en sus brazos. Aún por aquella que está en peligro ofrece su propia vida, Señor. Por eso, Padre mío, en esta hora te pedimos que nos aumentes la fe, que nos ayudes a guiar tu pueblo, Señor, como pidió Salomón, porque grande es y no tenemos la capacidad, pero tú sí, Padre Santo. Y hoy te pedimos que nos llenes de tu espíritu, de ciencia, de sabiduría, para poder, Señor, guiar a tu pueblo, para poder ser ejemplo, pero buen ejemplo, Señor, de tu grey. No por señorío, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto y voluntariamente, Señor. Te alabamos, Padre Santo, y te glorificamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te alabamos, buen pastor. Amén. Que por las montañas a buscarlas van, y cuando las hallan temblando de frío, las traen al camino bueno de Cristo Jesús. Amén, gloria al Señor.
Bueno, amados hermanos, esta ha sido la bendita palabra de nuestro Dios, esperando que, pues bueno, de todo corazón y en el amor en Cristo, hermanos, pues nadie se me sienta mal, nadie se me ofenda. Por el contrario, entendamos, hermanos, que necesitamos estudiar más, prepararnos más, ser más conscientes y sobre todo necesitamos más de la ayuda de Jesucristo. Gloria al Señor. Les invito, hermanos, los que queramos recibir bendición, nos ponemos de pie, cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro al polvo de la tierra en señal de reverencia hacia nuestro Dios y esperamos por fe que la bendición de Dios Padre y del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos. Amén. Gloria al Señor. Bien, amada iglesia, soy su hermano en Cristo, Elías Villanueva, y nos vemos hasta la próxima. Pues no falla, siempre es fiel, sed imitadores de Cristo, caminemos junto a Él, en tu vivir, en tu reír, en tu decir, en tu sentir, es un reflejo de su amor, un ejemplo de valor, un destello de su luz, solo imita a Jesús. Aunque caigas, no te rindas, Dios te puede